Bienvenidos a este nuevo episodio de Educa de Podcast en el estudio de Artefugio. Y hoy tenemos con nosotros a Sandra Medina. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Sandra Medina era la niña que quería ser actriz que se convirtió en pedagoga y que cuando tenía 27 años la llevó a conocerse como persona de altas capacidades. Hoy es divulgadora y mucho más. De eso vamos a hablar ahora en un ratito. Pero cuéntanos, Sandra, un poquito de tu trayectoria personal y cómo has llegado hasta aquí. Pues bueno, llegué a todo esto de las altas capacidades a través de mi descubrimiento, pues como has dicho, a los 27 años, y lo descubrí un poco en terapia, ¿no? Y en ese momento en el que yo, estaba retomando la terapia, por así decirlo, que había empezado como 3 meses antes, porque llevaba un tiempo con una insatisfacción muy grande a nivel laboral, profesional y personal, ¿no? Y llevaba mucho tiempo en un trabajo en el que me sentía muy infravalorada y quería dejarlo, pero no me atrevía a hacerlo sola, ¿no? Entonces solicité cita con una terapeuta que me ayudó a dejar mi trabajo y además ella muy contenta, en plan de, es la primera vez que una persona en solo una sesión ya, soluciona sus problemas, ¿no? Pues spoiler, había mucho más. Y bueno, después de un verano en el que conseguí dejar ese trabajo y me encontré pues en el abismo de ¿qué hago ahora con mi vida? Me sigo sintiendo mal, siento que me pasa algo y no sé exactamente qué es. Volví otra vez en septiembre-octubre a terapia, ¿no? Entonces, en este proceso de terapia, pues estuvimos indagando mucho en la infancia y tal, y concretamente hubo una sesión en la que estuvimos conectando un poco con esa Sandra de niña, ¿no? Y nos dimos cuenta de que esa niña pues necesitaba algo, le faltaba algo, se sentía incomprendida, sobre todo. Entonces mi terapeuta me pidió que hiciese un ejercicio en el que tenía como que desglosar, hacerle preguntas a esa niña, ¿no? De cómo te sientes, qué te pasa, qué tal. Y yo, pues como buena pedagoga, que sabía que hay anécdotas por ahí de cuando iba al colegio, pues hice un documento Word y estuve apuntando absolutamente todas las anécdotas que yo recordaba. Y me di cuenta de que había un patrón común, y es que ocultaba mis capacidades, ¿no? De hecho, lo más llamativo de todo el caso, que fue lo que me hizo hacer clic, de decir, como pedagoga, ¿no? El ver a esa niña, ya no como las anécdotas mías, porque cuando tú ves tu caso desde ti misma normalizas ciertas cosas, ¿no? Pero el tener esa visión de pedagoga y analizar a esa niña desde fuera me hizo darme cuenta pues que había cosas que se habían normalizado y no eran normales, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando me cambié de colegio con 5 años, les llegaron a mis padres las notas pues que yo no sabía vestirme sola, que no sabía comer sola, que las demás niñas me tenían que ayudar, cuando yo había sido un bebé precoz y yo hacía eso sola en casa. Yo me vestía sola en casa con 2 años, que me quitaba el chándal que me había puesto mi madre para ponerme un abrigo y teníamos muchas trifulcas con eso, y luego resulta que con 5 años no sé vestirme sola, ¿no? Entonces era muy llamativo porque era como una niña en casa y otra en el colegio, absolutamente opuesto, ¿no? Y a raíz de eso me hicieron una evaluación porque mi profesora se pensaba que yo tenía retraso madurativo. O sea, todo lo contrario, ¿no? Y fue esa anécdota concretamente y un poco el resultado de esa evaluación que me hicieron con 5 años, que fue, obtuve un CI muy alto que no llegó a lo que debía llegar para lo que ellos consideraban, y dijeron, es mucho más madura que los niños de su edad, por eso se siente diferente, y para adaptarse, por ese miedo a ser diferente, pues se adapta y finge pues que no sabe hacer las cosas para que las otras niñas, como yo era muy pequeñita, que esto también es un dato importante, ¿no? Yo era muy pequeñita y a las niñas pues les encantaba jugar a vestirte, a tal, y era como, Sandra, te llevo a esto, Sandra, te llevo a lo otro, y yo pues simplemente me dejaba, ¿no? Entonces ellas pues básicamente lo que dijeron es normal, ella no necesita demostrar lo que sabe. Esa fue la frase que yo cuando la leí dije, esto no es normal. O sea, una cosa es que no necesite demostrar lo que sabe y otra cosa es que finja ser quien no es a propósito, ¿no? Y con esa diferencia tan grande como para que lleguen a pensar pues que esa niña tiene retraso madurativo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso pues me metí en Google y escribí concretamente alumnos que esconden sus habilidades o algo así. Entonces me salió un documento de orientación educativa del País Vasco, me acuerdo, sobre alumnado con altas capacidades. Claro, ya me puse a leer y entré, o sea, fue un shock.
fue un shock, pero al mismo tiempo una cosa de la que luego me he dado cuenta, ¿no? Cuando han ido pasando los años, es que yo siempre lo supe, en realidad, ¿no? Como que había una parte de mí que lo sabía. Porque se habían dicho cosas, ¿no? Pero de alguna forma, como siempre desde mi entorno se había llevado un poco desde la ocultación, aunque no hubiese nada definido, pues yo de alguna forma pues había entendido que esa parte diferente de mí que yo no había integrado y no entendía qué era porque nadie me había dicho nada, había que esconderla, ¿no? Y de alguna forma me di cuenta también pues de que estudié pedagogía por eso. De hecho, yo le pregunté a mi madre después de esa evaluación con 5 años, ¿esa que ha estudiado? La psicóloga no, la otra, la que me ha pasado el test, que era psicopedagoga. Y me dijo mi madre, ¿psicopedagoga? A mí se me metió aquí entre ceja y ceja. Y yo dije, psicopedagogía. Y yo, obsesionada toda mi vida con eso, pensando que era mi vocación cuando realmente no lo era. O sea, realmente yo lo estudié porque necesitaba entenderme y entender qué había pasado ahí. Lo que pasa es que de alguna forma, con el tiempo, lo olvidé. O sea, lo escondí bajo capas de otras cosas y lo olvidé. Y todo eso llevó a escribir este libro que tenéis en pantalla, La alumna invisible, y queremos que nos cuentes un poquito de esa motivación para escribir y de tu proceso de escritura. Pues el proceso empezó en el preciso momento en el que yo solicité cita para la evaluación. Si fue a lo mejor este descubrimiento, ¿no?, de buscar en Google fue un octubre, pues a finales de ese mes, o sea, no tardé mucho, 3 semanas, solicité cita para la evaluación y me acuerdo que estábamos camino a Cantabria, mi chico y yo, para buscar piso allí, que nos íbamos a mudar, y en el coche, iba un día en el coche, claro, cuando tú descubres de adulto eso y repasas toda tu vida, ahí... se produce como un momento, o sea, de montaña rusa emocional, de bucle, que no puedes parar de pensar en eso todo el rato, ¿no? Entonces, me acuerdo que íbamos en el coche y directamente como que me vino, literal, el guión, el índice del libro que yo quería escribir, ¿no? De esas diferentes piezas, ¿no? De la precocidad, la etapa primaria, la adolescencia, luego la etapa adulta, me vino así literal y me acuerdo que cogí el móvil, lo escribí en notas. Y a partir de ahí pues empecé a escribirlo. En esa primera etapa han sido 3 años, desde que solicité la evaluación y empecé, me vino la idea de escribir el libro, hasta que lo he publicado, han sido más o menos unos 3 años. Y durante todo ese proceso pues he cambiado de opinión muchas veces, porque al principio lo pasas todo por el filtro de la alta capacidad, absolutamente todo lo que te ha pasado en tu vida es por la alta capacidad, que me regulo mal emocionalmente es porque tenía altas capacidades, que me pasa esto es porque tenía altas capacidades, luego te das cuenta de que no. Entonces el proceso de escritura del libro ha sido también muy interesante en ese sentido, porque ha sido como, según lo iba escribiendo, yo iba entendiendo y procesando, integrando cierta información, dándome cuenta de que había cosas de que no todo se explicaba por ahí, ¿no? Y yo siempre lo digo que si hubiese publicado este libro el primer año, habría sido un libro completamente diferente. Entonces, bueno, aunque haya sido un proceso muy tedioso, porque, sobre todo tenía mucho miedo de... Fíjate qué tontería del título, para mí era algo como tan personal que yo pensaba, Dios, me lo van a quitar, ¿sabes? Y era como, tenía la prisa pero yo sabía que tenía que llevarme mi tiempo y que tenía que procesarlo bien, que tenía que darle 200.000 vueltas para que realmente sirviera y fuese coherente, que hubiese también sentido común, no quería que fuese como demasiado emocional. Y aunque lo es muy emocional, ¿no? Pero poder poner también esa parte de racionalidad un poco. Y creo que el resultado ha sido bastante bueno, honesto, y que era lo que yo quería, y la verdad que estoy muy contenta. Y esto nos interesa y aliviada. Nos interesa mucho que nos sigas hablando de esto, porque nos gustaría saber cuáles son las reacciones que has tenido de personas que han leído el libro. Pues la verdad que el feedback está siendo muy, muy, muy positivo, sobre todo por eso, porque la gente valora precisamente lo que yo quería, ¿no? Que es el decir, es un libro que está muy pensado, que es muy coherente, es honesto, que yo quería transmitir desde el principio, esta es mi historia como persona con altas capacidades, pero no es la historia de todo el mundo, cada persona tiene una historia muy diferente, hay personas muy distintas, ¿no? Y esta es mi historia, que me parece muy importante, porque la historia de cada persona es muy importante, y también además quería que fuese el reflejo de ese perfil concretamente de la niña que se oculta, ¿no? Que precisamente pues si se oculta pues tendrá que empezar a ser Y esto vista. nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es la alta capacidad en mujeres. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues bueno, o sea, yo cuando llegué a ello, lo primero con lo que me encontré es que yo misma tuve que derribar muchos mitos.
ya no mitos, sino derribar el estereotipo y la imagen que se tiene, y hoy día todavía tengo que derribarla. Yo me encuentro muchas veces pensando que no soy lo suficiente, altas capacidades, ¿no? Porque no soy ese estereotipo que hay. Y bueno, pues te das cuenta de los números, ¿no?, que están ahí, de esa infraidentificación de las niñas. Te das cuenta como en general pues las mujeres les cuesta mucho más identificarse. Por ejemplo, yo que tengo un podcast también, me escriben muchos hombres como para participar, pero no tantas mujeres, como que hay más miedo un poco al mostrarse y al hablar de ellas. También hay mucho más síndrome de la impostora, creo, solamente porque ese estereotipo, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con un supuesto éxito profesional, un rendimiento académico, que muchas mujeres, pues bueno, por el tema de el techo de cristal, brecha de género, ¿no?, todas estas dificultades, pues muchas veces no han llegado a lo que se supone que bueno, quién supone, ¿no?, dónde hay que llegar, ¿no? Pero yo creo que ese es un gran problema para también que las mujeres se identifiquen con ello, ¿no?, el tema profesional. Porque hablábamos antes de tu perfil en el libro como niña, un poco invisible, un poco que se adapta, y es que es un perfil que se da especialmente en mujeres. Sí. ¿Por qué crees que es eso? Yo creo que tiene un poco que ver con los roles de género, ¿no?, que nos inculcan o que aprendemos, no es que nos inculquen, ¿no?, pero que aprendemos cómo tienen que ser las niñas desde pequeñas o cómo tienen que ser los niños, eso por un lado. Y por otro lado, pues cuando hablamos a lo mejor de la alta capacidad, ese estereotipo, pues a lo mejor cumple más, ¿no?, con la imagen de un niño o de un hombre, ¿no? Y a las niñas pues les puede costar más sentirse identificadas. Bueno, y esto evidentemente es una de esas cosas que tenemos que cambiar, porque la alta capacidad se da por igual en género masculino que femenino, al igual que se da por igual en sociedades más desarrolladas económicamente que en otras sociedades que no está tan desarrollado económicamente. ¿Qué ocurre? Que esto no tiene nada que ver con cómo sea el nivel económico del país, sino que tiene que ver con las posibilidades que ha tenido esa gente para poder demostrarlo o para llegar a evaluarse. Nada más, y lo mismo nos está pasando entre hombres y mujeres. Esos perfiles de lo que tú hablabas, ¿no?, que no nos están ayudando en la detección a las niñas. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué crees que podrían hacer las familias y a nivel social para que esto no siga ocurriendo? Yo creo que una de las cosas más importantes es, en general, tener como más ejemplos para salir de ese estereotipo, el poder, pues eso, tener más ejemplos, más modelos diferentes de mujeres, de niñas, ¿no?, y que las niñas puedan verse reflejadas en historias, ¿no?, de otras mujeres o de otras niñas con altas capacidades. Bueno, esto que dices es que es tal cual. Mi hija, por ejemplo, quiere estudiar la carrera de matemáticas y nos encontramos con que es que no hay mujeres en la historia de las matemáticas, que tenemos toda una parte que de sí la las hay, que claro que las hay, por supuesto que las hay, pero que es como que se ha tapado, claro, no ha llegado hasta nuestros días, y te encuentras con periodos históricos completos que es que no sale el nombre de ninguna mujer, a no ser que investigues a una profundidad tremenda, ¿no? Y dices, claro, ¿cómo una mujer hoy en día va a querer ser matemática si no tiene esos modelos? Es decir, bueno, yo puedo ser matemática, física nuclear o enfermera, ¿vale? O sea, lo que yo quiera, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo también con eso. ¿Qué consejo le darías a las mujeres adultas que tienen la duda de si son o no de alta capacidad? Pues yo les diría que ante la duda siempre lo intenten, ¿no?, el pasar por una evaluación, aunque yo de un tiempo a esta parte sí que es verdad que me he dado cuenta que a veces no siempre es el momento, ¿no?, y hay que tener como mucha prudencia a la hora de pasar por una evaluación cuando estamos en un proceso de salud mental complejo, ¿no?, con depresión, con ansiedad, porque eso influye mucho en los resultados y es importante esa parte, pero yo creo que a pesar de dudar de ti misma y de que tú puedas ser eso, el intentar comprobarlo y pasar por ahí. Y nos encantaría saber cuáles son tus nuevos proyectos, cuáles son los proyectos futuros de Sandra Medina. Pues mira, Sandra Medina ahora mismo está en un momento de crisis existencial importante, pero yo quiero empezar a tirar un poco más por la divulgación, bueno, yo hasta ahora he estado trabajando con adultos desde la orientación vocacional, más desde un enfoque individual, ¿no? Y ahora quiero pasar un poco más a grupal. Bueno, he tenido un programa que sí que he validado en un par de ediciones que se llama Crisálida,
en la que precisamente he tenido a mujeres con altas capacidades que acaban de descubrirse y están en este momento de ¿y ahora qué? Porque se te revuelve todo el qué hacer con tu vida a partir de ahora. Te preguntas si a nivel personal quieres hacer cambios, si a nivel profesional, que es a lo que me dedico yo, ¿no? Un poco esa parte. Y a partir de ahora quiero tirar más pues hacia la divulgación, hacer más talleres, dirigidos, ¿no? a grupos sobre todo, y luego mientras tanto yo en paralelo pues me sigo formando como actriz, estoy en una escuela de interpretación, estoy en una escuela de doblaje, estoy creando una compañía teatral que estamos montando una obra, una compañía amateur, y estoy dando clases de canto aquí en Artefugio también, así que... Bueno, pues como veis, Sandra Medina tiene un montón de proyectos, pero además, si os dais cuenta, están en diferentes áreas, porque el área de interés de una persona de alta capacidad puede ser una o pueden ser muchas, y además muchas y no relacionadas entre sí, y no pasa nada. No pasa nada. Hay que repetírselo mucho, no pasa nada. No pasa nada. Y bueno, para terminar, nos gustaría que nos explicaras y que nos leyeras un pasaje del libro diciéndonos un poquito por qué eliges ese pasaje en concreto para todos nuestros oyentes. Vale, pues bueno, he escogido uno en el que hablo sobre el duelo que se pasa cuando descubres tus altas capacidades de adulto, porque precisamente uno de los mayores feedback que me encuentro a la hora de divulgar en redes sobre esto es que muchos adultos que llegan se sienten como un poco desatendidos, ¿no? Como que todo está dirigido a niños y sienten que falta más un poco esa parte de dirigirse a adultos. Entonces el extracto que he escogido es un poco por eso. Así que bueno, voy a proceder a la lectura. En el caso de descubrir de adulto que tienes altas capacidades, lo que muere es la idea del yo. Muere esa persona que podrías haber sido y nunca fuiste, ya sea porque te escondiste o porque no supieron ver tu diferencia, esa que tú siempre percibías en ti. Muere la idea de unas expectativas que siempre te acompañaron y a las que nunca llegaste. Es como si otro yo hubiese caminado contigo toda la vida, otro yo que hace todo lo que tú no te atreves a hacer. El duelo empieza en el momento en que te das cuenta de que ese yo nunca existió ni existirá. No vas a ser esa persona. Rompes con la idea de lo que no fuiste. Y sé que es difícil de entender, pero también sé que si has pasado por ello, lo entiendes. El duelo de un diagnóstico tardío es decir adiós a esa persona que siempre quisiste ser, porque todo eso que imaginaste no pasará, al menos no de la misma forma. Porque como cuando fallece un ser querido o termina una relación, aunque es duro seguir adelante, sabes que la vida no se acaba ahí. Te esperan nuevas experiencias y algunas pueden que sean mejores que aquello que un día imaginaste, y puedes tener nuevos sueños, metas y objetivos. Pero antes debes romper con la idea que tenías de ti mismo y aceptar lo que nunca pudo ser. Es pasar página, partir de lo que tienes ahora, aceptando lo que te pasó y empezar una nueva vida. Ahora bien, esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, pero sobre todo mucha paciencia y mucho amor hacia ti mismo. Bueno, ¿qué decir después de esta lectura? ¿Qué última frase como alumno invisible? Creo que podríamos ser muchas las que estamos en el club del alumno invisible. ¿Quieres decir a las personas que nos están escuchando? Pues mira, yo creo que lo más importante que puedo decir es que las niñas están ahí, también tienen altas capacidades y necesitan que las vean. Necesitan que las vean. Son muchas las niñas de altas capacidades que hoy por hoy están sin detectar. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Educa de Podcast.